Robert, ¿estás muteado? Sí. Nada, es que se queda en mute cuando saltas al otro lado. Vale. Pues nada, decía que buenos días, que a la hora de elegir grado hay muchas opciones, algunas de ellas bastante similares y que si no conoces a alguien que te pueda ayudar o que te pueda asesorar, puede ser un reto tomar buenas decisiones. Por eso desde TechLab Asturias organizamos este evento, porque creemos que es necesario tener un espacio en el que hablar con profesionales, preguntar a profesionales y escuchar sus experiencias. Mi nombre, como ya dijo Diego, es Roberto porque estaba muteado y estaremos moderando esta sesión de hoy en la que tres grandes profesionales nos van a hablar de los grados en logopedia y psicología. Y como decía, la organizamos desde TechLab Asturias porque queremos dar un poco el asesoramiento que nosotros no tuvimos. Somos una asociación sin ánimo de lucro que pretende impulsar las materias STEM en Asturias, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y a la vez conectar a la gente, porque creemos que es importante que la gente pueda compartir esas ideas de las que hablaba y creemos que todas esas ideas interdisciplinares pueden serles muy útiles. Y ya sin entretenerme más, voy a pasar a agradecer tanto a los asistentes, que esperamos que les sea útil este evento, como a los ponentes, sin los que todo esto sería imposible. Y como decía antes Imanol en el cierre de la charla anterior, a nuestros colaboradores, en este caso Encamina y Empathy, porque sin todo su trabajo y colaboración esto sería imposible. Hoy, de hecho, tenemos aquí a Iván, que bueno, ha sido de los que más ha colaborado estos meses para que este evento haya salido adelante. Y voy a pasar directamente ya a presentar a los ponentes. Iván Rodríguez es graduado en logopedia y está a punto de terminar el grado en psicología. Ha cambiado de rumbo profesional desde el ámbito clínico hasta el sector tecnológico y está aquí un poco porque dice que su indecisión a lo largo de su vida profesional y académica le ha motivado a compartir su experiencia con el fin de ayudar a otras personas. En segundo lugar, Mercedes Argüelles, licenciada en psicología con formación en psicología clínica de adultos, amplia experiencia en gestión empresarial y formación de personas en educación y empresa. Y finalmente, Elia Racamonde, consultora de innovación y desarrollo organizacional en áreas de gestión del cambio, gestión ágil del talento e innovación centrada en las personas. Licenciada en psicología, máster en relaciones laborales, ciencias económicas y análisis de conducta. Entonces, bueno, vamos a empezar un poco con las diferentes rondas de preguntas. El formato es un poco, vamos a hablar, digamos, desde el momento en el que se toma la decisión de estudiar, en este caso psicología y logopedia, hasta la parte final de cuál es la situación del mercado actualmente. Entonces, bueno, digamos, la primera ronda es un poco en torno a la decisión. ¿Cómo llegasteis a la decisión de estudiar psicología y o logopedia? Empezando por el orden de las agujas del reloj, Elia. Pues mira, en mi caso lo tenía bastante claro desde pequeñita, desde que estaba en el colegio. Tenía casos de psicólogas en la familia, me llamaba mucho la atención, yo creo que más por lo que tenía en la cabeza de terapia y diván que por lo que realmente acabé haciendo, pero todo lo que tuviera que ver con empatía, por encontrar patrones detrás de conductas o de emociones, me llamaba mucho la atención. Sí es cierto que cuando empecé la carrera fue como un golpe de realidad a la hora de contrastar lo que yo tenía en la cabeza sobre la psicología con lo que realmente me encontré. Pero fue algo que tenía claro desde el principio, aunque no fuese la rama por la que realmente me decanté. ¿Iván? Pues yo lo tenía claro, pero tenía claro que quería estudiar educación primaria. Estaba totalmente enfocado en que iba a hacer eso y justo yo hice la selectividad el año que cambió de 10 a 14 puntos. Entonces, bueno, hice una mala selectividad y tampoco era un alumno sobresaliente, entonces me quedé a las puertas de primaria. Como logopedia estaba en la misma facultad, dije, bueno, seguro que puedo convalidar o seguro que puedo meterme por algún lado, ¿no? Al final por desconocimiento. Entré en logopedia y bueno, hice el primer año, después el segundo, después vamos a probar a ver con las asignaturas más prácticas y al final pues me vi con un grado. Sí que es cierto que aunque tenía muy claro que quería hacer primaria y al final pues por otras actividades extraescolares pude encaminarme a la docencia, pues al final sí que es verdad que logopedia me gustó
Y el contenido dentro de logopedia enfocado a psicología fue lo que me llevó después a hacer el grado en psicología. O sea que, bueno, al final conseguí unirlo un poco todo. Perfecto, gracias, Iván. ¿Mercedes? Bueno, pues la verdad, un poquito yo tenía dos opciones, o filología inglesa o psicología. Estaba el mundo de las relaciones interpersonales, de la comunicación. Y bueno, en aquella época, pues salir fuera, estudiar filología inglesa suponía pues irte fuera. Yo soy un poquito más mayor que vosotros y entonces opté por la psicología. En aquella época eran los años 90, 80 y tantos, entonces, bueno, era filosofía y ciencias de la educación, ni siquiera en aquel momento era especialidad. Luego había que especializarse en pedagogía, psicología o filosofía, ¿no? Y bueno, pues fue un poco como muchos chicos, ¿no? Que bueno, tienes ahí varias opciones y al final, pues bueno, no me he arrepentido en absoluto porque fue una excelente elección. Perfecto. Pues entonces vamos a pasar un poco a la segunda ronda, que es ya hablar un poco más sobre los estudios en sí, qué consideráis relevante de los estudios, qué os gustó, qué no os gustó, qué encontrasteis interesante o útil, qué hubierais hecho distinto. Elia. Pues a ver, en mi caso, en la Universidad de Oviedo, psicología tiene un enfoque muy conductista. Sí es cierto que yo tampoco tenía ese entendimiento cuando empecé la carrera y pensaba que iba a ser algo más, no sé, un acercamiento más junguiano, más orientado a la Gestalt. Bueno, hay diferentes corrientes dentro de psicología y sí que fue como un choque verlo como un acercamiento muy mecanicista de alguna manera, ¿no? Entonces esa parte sí que, digamos que es lo que más me chocó en el momento de entrar en la carrera. En cuanto a los estudios, sí. Cuando empecé los estudios de psicología, teníamos 2 clases, éramos unas 100 personas. El primer año, no sé si fue adrede o no, pero yo pensaba que era tal cual una criba para que realmente enfrentarte a la realidad de los estudios y ver que quien realmente no estaba comprometido con los estudios de psicología y no estaba dispuesto a superar como diferentes pruebas que llamamos, como son la biología y la estadística, pues bueno, de hecho fue un cambio muy grande del primer año, que éramos 100 personas, al segundo éramos unas 40 y pico personas, abandonó bastante gente. Creo que también tiene mucho que ver con el concepto de la psicología que se tiene fuera de los estudios. Dentro de esto, la parte, como decía, de estadística y de biología fue lo que más choque me dio, porque en el momento que yo entré en la carrera podías entrar desde humanidades o desde ciencias sociales, entonces la preparación no era tan alta en ese sentido. Pero sin embargo, bueno, ya lo contaré después, la parte de estadística, aunque fue la muerte para mí en la carrera, yo quise morir, ahora tiene todo el sentido del mundo. De hecho, estoy haciendo ahora mismo un máster de análisis de datos en ciencias de la salud porque le veo todo el sentido del mundo. La pena quizás fue la manera de explicarlo, de no verle una orientación muy, muy práctica a la hora de entender esas asignaturas. Y la parte que más me gustó, desde luego para mí fue psicología social. Fue como un cambio grande. Cuando conocí la psicología social entendí que no quería hacer clínica. Me gustaba muchísimo. Y eso sí que me hizo acercarme al mundo de desarrollo organizacional y empezar a olfatear un poco por este mundo en el que estoy ahora mismo. Perfecto, gracias, Elia. ¿Iván? Pues un poco como Elia también. Bueno, voy a empezar por logopedia, que al ser el único, por dar ese punto de vista, ¿no? Quise revisar un poco los datos que había de acceso a la universidad y en Galicia hay pues 60 plazas para logopedia y la media es un 7,6. Y en el caso de Asturias, pues cambió. Revisé los 2 últimos años, hay 30 plazas nada más. Y de un año para otro pasó de un 7,86 en 2019-2020 a un 10 en 2020-2021. Entonces, a ver, esto influye también porque hay menos plazas, entonces varía mucho más la nota, ¿no? Para la gente que esté interesada en logopedia, yo, pues la parte que más me gustó fue la parte enfocada a psicología, lo que decía Elia. Yo tuve psicología social, psicología de la comunicación. Tiene, en el caso de Coruña, que fue donde yo la estudié, tiene pues bastante enfoque educativo porque cuando entré en 2010, 2010-2011, yo entré cuando todavía era de ciencias de sociales y me di el golpe con las asignaturas de biología y de anatomía y de más puramente de ciencias y de hecho al año siguiente pues cambiaron cambiaron de rama, ahora es de ciencias de la salud. Entonces, pues como que se vio un poco que donde estaba entrando no estaba conectado con lo que yo había estudiado en bachillerato
pero sí que año tras año el enfoque pues se veía mucho más claro, ¿no? Las asignaturas que estaban más enfocadas a ciencias de la salud, anatomía, mucho estudio sobre el cerebro, sobre la anatomía del tronco superior, etcétera. Y después esa parte también educativa, porque bueno, hay las dos ramas. A mí la parte que más me costó y la parte que más dejé de lado fue pues eso, las asignaturas de estadística, como también me pasó en psicología, y ahora me estoy formando en ello, porque es pues, muy necesario. Por la parte de psicología, un poco el camino es parecido. Yo entré en Salamanca porque mi acceso a psicología fue a través de titulados universitarios, que es otra forma de entrar en las carreras para quien le pueda interesar. A mí no me daba la media para entrar en psicología, entonces lo intenté el primer año en Santiago, no entré y entré después en Salamanca. En Salamanca el enfoque es más social y cuando pedí el traslado a Santiago me encontré con que era muy neurocientífico. Las asignaturas que son más puras de neurociencia tienen muchísima más carga, así como también pues, las de estadística. Entonces se me complicó un poco, se me allanó un poco más el camino cuando me fui de Erasmus porque las asignaturas tenían menos peso, pero bueno, eso es un poco el balance, ¿no? Dependiendo un poco de la universidad que estés, como decía Elia, ahí tiran más por una rama de la psicología o por otra, y en logopedia pues es lo mismo. Gracias, Iván. ¿Mercedes? Bueno, pues en mi época había mucha más filosofía que hay ahora. Teníamos también un enfoque médico de la psicología con lo que decía antes Elia. Nosotros sí estudiamos o tratamos bastante más el enfoque psicodinámico o el enfoque, digamos, más freudiano. Ya se iniciaba con Marino Pérez, ¿no? La institución, como sabéis, pues el enfoque conductista. Y bueno, yo cuando terminé la carrera, lo que decía Elia antes, sí que es verdad que la estadística y la psicometría eran asignaturas que en principio pues nos chocaban un poco, ¿no? Nos costaban, porque en mi caso además veníamos de mixtas, ¿no? Ya sabéis, la psicología ahora sí está dentro de las ciencias sanitarias, pero antes pues se venían más de letras o de mixtas, ¿no? Entonces encontrábamos ese choque que comentaba Elia con la estadística, ¿no? Pero sí que es verdad que no lo aprovechamos lo suficiente porque sí que tiene mucha importancia, ¿no? Es verdad, incluso hasta en la propia clínica, ¿no? El campo tuyo, Elia, pues mucho más, ¿no? Yo cuando terminé la carrera, bueno, pues, en fin, las asignaturas más específicas de psicología llegaron muy al final, ¿no? Pero tampoco me arrepiento de haber estudiado pues, antropología, que me daba Gustavo Bueno, ya sabéis, también otro referente. He aprendido mucho en todo eso, ¿no? Y bueno, pues no me arrepiento tampoco de ese enfoque, pero de psicología clínica aprendí después. Cuando terminé, hicimos un máster con el Centro Luria de Madrid de terapia de conducta, que en aquella época lo que hicimos fue una cosa que bueno, pues no era muy común que se hiciera un máster, ¿no? Pues estamos hablando de los años 90. Pues lo que hicimos fue contactar con ellos, un grupo de estudiantes, y ellos venían a la facultad los fines de semana y nos impartían la formación. Y estuvimos durante 2 años. Yo no me atreví a abrir el despacho, la verdad, porque era muy joven. Abrir un despacho o trabajar en clínica cuando eres muy joven, pues se te hace muy costoso, y sobre todo cuando quieres adultos, ¿no? Lo infantil parece que es más sencillo, pero con adultos es un poco complicado. Entonces lo que hicimos fue pues un proyecto de escuela de padres, de hábitos de estudio y escuela de padres, entre otros 3 compañeros y yo, y lo que hicimos fue un poco impartirlo por los distintos centros. O sea, nos buscamos un poco la vida, ¿no? Porque la psicología en aquel momento había que buscarse un poco la vida. Ahora es todo mucho más fácil, porque, bueno, pues en este momento es una carrera en alza, ¿no? Tiene muchas opciones y, bueno, pues los clínicos, pues estamos muy de moda, entre comillas, ¿no? Pero en aquella época había que buscarse la vida, ¿no? Yo recuerdo que los del Centro Luria nos decían, tenéis muchísimas oportunidades. Las había, era cierto, pero había que buscarlas, ¿no?
Entonces, bueno, nada, yo durante un tiempo estuvimos trabajando con este proyecto que lo impartíamos en los centros de escolares privados y públicos, lo vendíamos a las asociaciones de padres y, bueno, pues trabajábamos un poco así. Pero al final, pues todo el mundo, claro, esto era a tiempo parcial, el resto de la gente pues se fue buscando otras opciones y al final nos fuimos por otras vías. Yo soy un poco un representante de que en la psicología uno puede, yo empecé con la psicología, digamos, de educación. Luego estuve trabajando en una multinacional, en un departamento de compras. O sea, fijaros, ¿no? Yo llegué allí por azar y sabía idiomas, que el tema del conocimiento de idiomas es muy importante, como decían los chicos antes, de ingeniería, ¿no? Porque te abre muchísimas puertas. Y bueno, pues empecé a trabajar en una empresa, porque me eligieron porque tenía habilidades de comunicación y en la negociación, ¿no? O sea, quiero deciros que la psicología no solamente tiene la salida, digamos, pues en educación o en clínica o en jurídica, sino también en las empresas y no solo en los departamentos de recursos humanos, sino también pues, en el de compras, como estaba yo, ¿no? Yo estuve colaborando en un equipo interdisciplinar con ingenieros y a mí me eligieron porque por eso, pues porque querían a alguien que aportara un enfoque diferente, ¿no? Más humanista y más, digamos, relacionado con la gestión de personas, ¿no? Entonces, la verdad que la psicología tiene muchísimo campo, muchísimo campo. Yo ahora, después de varios años, hace 7, estoy en la clínica y todo lo que he aprendido anteriormente me ha servido para lo que hago ahora, ¿no? Que es lo que verdaderamente me gusta y en lo que hubiera querido, lo que quise trabajar, pero que no me atreví y después, con toda la experiencia adquirida, pues sí lo hice. Perfecto, gracias, Mercedes. ¿Qué consejos daríais a la hora de enfocar el grado? Estos días, en el resto de charlas, están saliendo temas como que se involucren en otro tipo de actividades o que pasen a hacer ya cosas prácticas mientras están en el grado lo antes posible. ¿Qué opinas de todo esto, Elia? Para mí esto es clave. De hecho, a mí no sé si había cuando me tocó a mí o no estaba yo suficientemente espabilada en ese momento, pero ahora en la Universidad de Oviedo hay un montón de oportunidades para formar parte de programas de innovación, de emprendimiento, de resolver retos con personas de otras facultades. Las oportunidades las tienen en bandeja. Es una oportunidad de lujo. A mí me tocó estar en el otro lado como mentora, incluso como diseñando alguno de los programas para personas que están en la universidad. Y realmente creo que es un lujo y aprovechar esas oportunidades te da la oportunidad de desarrollar competencias que a nivel académico, digamos, no vas a poder desarrollar dentro de los estudios formales. Así que ese es un consejo base. Idiomas para mí es básico. Yo desde hace muchos años todos los materiales de referencia que tengo de estudio son en inglés. Ya no solo es porque tú puedes comunicarte o no o trabajar con empresas del extranjero, no se trata de eso, sino yo directamente leo papers de Estados Unidos que tardan 3 años en traducirse aquí. Entonces, eso para mí es básico el tema de idiomas. Así que, independientemente de la carrera que sea, idiomas y aprovechar toda la parte de voluntariado, de prácticas, de formar parte de programas, es que para mí sería obligatorio. Lo pondría como parte obligatoria dentro de los estudios. Perfecto, gracias, Elia. ¿Iván? Pues un poco lo mismo. Ojalá me lo hubiesen dicho a mí cuando estaba en logopedia. Yo en logopedia entré pensando que se podían convalidar las asignaturas, no fue así. Estuve pues año tras año, que a lo único que me dedicaba era pues a ir a clase, a cubrir y aprobar las asignaturas. Sí que hacía otras actividades, pues fui entrenador de niños pequeños de fútbol, siempre estuve muy vinculado bueno, yo estoy todavía vinculado al mundo del tiempo libre como monitor y como director, pero todavía no acababa de sacarle todo el partido que podía a la universidad. Y fue después en psicología cuando empecé a participar de todo esto. Después, viendo un poco la experiencia de logopedia y ver cómo otros compañeros y compañeras se apuntaban a todo, que estaban metidos en cuanto salado había, pues empecé a ver becas de departamento dentro de la universidad. Lo que decía Elia, voluntariado, por ejemplo, claro, hay mucho eso de
claro, es que no me contratan porque no tengo experiencia. Bueno, pues ahora sí que existe la posibilidad de tener experiencia sin haber tenido un trabajo propiamente dicho y pues voluntariado, actividades desde la universidad. Yo, por ejemplo, en Santiago participé como alumno tutor de estudiantes de bachillerato que venían a visitar la universidad. Como ayudante para los Erasmus y las Erasmus que vienen a la universidad, pues enseñarles un poco todo, ayudarles con los primeros trámites. Hay actividades también, pues fui mentorizado también por una profesional de una empresa que te ayudaba a ver un poco cuál es la experiencia más cercana en empresa mientras estás estudiando. Entonces, oportunidades hay un montón, hay que pasar por la universidad. No es estar en clase, asistir, estudiar, pasar exámenes, sino que hay que pasar por la universidad de verdad, involucrarte en todo esto. Hay incluso ahora proyectos, decía Elia, de innovación. Hay pues en el caso de Galicia, por ejemplo, desde la Xunta de Galicia, lanzan proyectos jóvenes para emprendimiento, para que lances un proyecto y te den pues X miles de euros y puedas participar. Vivir también mucho la conexión con compañeros y compañeras, porque me pasó en logopedia también. Una vez que terminó el grado fue cuando pues de repente, oye, encontré este trabajo, tenéis algo, tenemos todavía un grupo de Facebook donde la gente sigue colgando ofertas de trabajo que seguramente no veas si no estás al día en 3.000 redes sociales, ¿no? Entonces, el compañerismo también es un punto que yo destacaría mucho. Perfecto, gracias, Iván. ¿Mercedes? Bueno, pues la verdad es que lo que han dicho tanto Elia como Iván, lo corroboro, ¿no? El conocimiento de idiomas, lo que dice Iván, que decía Elia, lo que dice Iván de vivir la universidad, de relacionarse, pensar que la psicología, nada de lo humano nos tiene que ser ajeno. Quiero deciros que no solamente esto, ¿no? Cómo se vive dentro de la universidad, sino también pues asistir a, yo me acuerdo que en mi época había mucho cineforum, quiero deciros, el cine, por ejemplo, ofrece mucho conocimiento, ¿no? La literatura, por ejemplo, la gente lee mucho autoayuda, pero la literatura enseña mucho más que un buen libro de literatura enseña mucho más de psicología que pueda enseñar la autoayuda, ¿no? Los congresos, por ejemplo, los estudiantes pueden ir a los congresos enseñan muchísimo, ¿no? Y hay congresos interesantes de psicología, por ejemplo, tenemos el congreso que organiza la Universidad de Granada todos los años, que es un congreso internacional que viene gente de todas partes y que pueden acudir los estudiantes. Es un congreso de clínica, pero hay también congresos de psicología en general, donde se aborda también la psicología de educación, la jurídica, la de organizaciones. Estar un poco abierto a todo eso. Lo que dice también Iván del compañerismo, también vivir la universidad, no ir allí y hacer exámenes, ¿no? Porque luego cuando pasa el tiempo y rememoras aquella época, como decía Elia antes, qué pena que no lo hubiera aprovechado más, ¿no? Entonces, pues sí, los idiomas absolutamente fundamental, porque mucha de la literatura que tenemos que leer, de la formación, pues está en inglés y bueno, pues no leer algo ya sin necesidad de ser traducido, ¿no? Pues moverse y bueno, pues eso. Además, el psicólogo también tiene que, pues eso, que ir al teatro, que ir al cine, todo eso es aprendizaje de conocimiento del ser humano, de la conducta, de las relaciones interpersonales. Un psicólogo tiene que ser más que eso, que el tío que estudia, ¿no? Porque se alimenta de eso, de la vida, ¿no? Perfecto, gracias, Mercedes. Pues entonces pasamos un poco a la tercera ronda, que es la incorporación al mercado laboral. ¿Qué ventajas e inconvenientes encontrasteis? ¿Es fácil o difícil encontrar trabajo? Bueno, todas estas cosas. ¿Elia? A ver, en psicología
hablar en general de que si es fácil o difícil encontrar trabajo es complejo. También depende de la rama a la que te dediques. Hay diferentes salidas, desde psicología deportiva, jurídica, clínica, educativa, marketing. Puede tener muchas salidas. En mi caso, a nivel personal, que yo en tercero de carrera más o menos sí que decidí que mi apuesta sería más por la parte de psicología organizacional, de industrial. No sé si por también un poco de rebeldía, de humanizar las empresas, y porque creía que había trabajo que hacer, pero en ello estamos. Esa parte sí que, bajo mi punto de vista, al empezar, bueno, sí que es verdad, le di mucha caña a los idiomas. Salí fuera, el último año de carrera lo hice en Alemania. Justo después empecé un máster, pero entre el primer año y el segundo máster me fui a Praga a trabajar en un coworking. Entonces, en mi caso personal no tuve mucha dificultad, pero también soy consciente de que son todos los extras. Por eso doy mucha importancia a idiomas, salir fuera, aprovechar todas las oportunidades, porque es realmente lo que puede ser diferenciador cuando estás haciendo una entrevista y alguien quiere ver tus ganas y lo que puedes llegar a aportar, ¿no? Ese plus o ese más allá. Entonces, sí es cierto que durante 5 años viví en el País Vasco y me frustré un poco. También entiendo que es normal, porque bueno, yo estaba muy enfocada a recursos humanos al uso, y encima vivía en Guipúzcoa, normalmente allí se habla euskera, y era como un choque de realidad. Realmente se me limitaron muchas ofertas por propia barrera del idioma. Entiendo que también tiene su lógica. Y ahí sí que me centré más en la parte de consultoría de desarrollo organizacional. Y quizás ese chip es lo que me ayudó a entrar en una parte más de estrategia, de desarrollo más a nivel macro. Entonces, a partir de ese momento, quitando ese momento de recursos humanos al uso por el tema de idioma, yo personalmente no encontré dificultades, pero soy consciente de que también son todos esos extras. Vale. Sí, nos queda claro un poco, lo vamos viendo estos días, todo el mundo incide en esa parte de los extras a la hora de incorporarte al mercado laboral. Sí. Iván. Pues yo quería comentar un poco de logopedia. Yo diría que es relativamente fácil, pero siempre con un pero, ¿no? En Galicia, y de hecho aproveché estos días para preguntar un poco cómo estaba la situación en Asturias, y lo que me dijeron es que estaba un poco parecida. Hay mucho autotrabajo. Para el tema de la clínica, como decía Mercedes antes, que empezó pues, con un grupo de compañeros y compañeras montando algo, en logopedia pasa lo mismo. Hay contratos de pocas horas, ir entrando poco a poco en tema de clínica, y también pues te haces autónomo o autónoma y echas a andar pues haciendo domicilios o, bueno, empezando pues como empezó todo el mundo, yo creo. Yo tuve la suerte de que por recomendación de una de las profesoras del grado conseguí trabajo en un centro en Villagarcía, estuve allí unos meses y allí pues me dieron la oportunidad. Había 9 logopedas, que yo creo que hay pocos centros donde haya tanto personal enfocado a la logopedia, y pues conocí gente que estaba trabajando en hospital, porque también se puede acceder a clínica a través de oposición. Conocí gente del sector de la educación que estuvo trabajando en la rama de educativa, como también pasa en psicología. En el caso de la logopedia hay pues ciertos problemas ahora mismo porque ya no hay el grado de audición en lenguaje, o bueno, en algunas comunidades todavía sí que se puede obtener. Está la formación de grado en primaria con mención especial en educación especial. Entonces está ahí un poco la situación complicada. De todas formas, yo creo que, o sea, yo diría que el balance es positivo, que es relativamente fácil, pero lo mismo, con los extras que conlleva de formarte y de implicarte y de buscar las castañas, ¿no? Gracias, Iván. ¿Mercedes? Pues sí, la verdad es que, claro, la psicología es tan amplia, hay tantos campos, lo que decía Elia antes de la psicología laboral, humanizar, ¿verdad, Elia? Qué difícil es, porque los departamentos de recursos humanos no son departamentos de recursos humanos, son lugares donde efectivamente hay mucho código ético, muchas cosas, pero luego son lugares donde se hacen nóminas, ¿verdad? Y donde pues se cuida muy poco el desarrollo, digamos, profesional de cada persona. Y ahí los psicólogos seríamos importantísimos. Pero
hay que trabajarse en eso, ¿no? Yo creo que hay que seguir ahí picando a las puertas, a hacer máster y trabajar, porque creo que el recursos humanos tendría que tener psicólogos, ¿no? Todavía hay muy pocos, tendría que tenerlos. Así que tú, que te veo ahí con muchísima fuerza y con muchas ganas, ¿no?, de trabajar, me encanta verte así. Bueno, la verdad es que yo creo que la psicología tiene muchas salidas, porque también, bueno, pues se puede optar a oposiciones en muchos ámbitos, no es que haya muchas plazas, y luego pues hay bastante en la privada. La clínica en este momento, tenemos muchísimo trabajo en la clínica, ya lo había antes del COVID, pero ahora con el COVID pues tenemos mucho trabajo, esa es la verdad. Se puede trabajar pues en despachos privados, yo creo que la gente ahora formada, claro, hay que estar formado, hacer el máster o tener toda la formación que, en fin, pero sí que hay trabajo y en muchos campos, en el campo de las organizaciones, en el campo de la clínica mucho, en el campo de la educación, pues bueno, no tanto, pero también. En la clínica en este momento hay mucho trabajo, que es mi campo, ¿no? Hay mucho trabajo. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Sabéis que hay muy pocos psicólogos en la sanidad pública. En este momento las listas de espera pues, son largas y la gente está acudiendo a la privada, ¿no? Tenemos las personas que trabajamos, pues tenemos las agendas, bueno, pues que no damos abasto, esa es la verdad, y nos tenemos que cuidar porque nosotros estamos ahí ayudando a la gente que ahora mismo pues lo está pasando especialmente mal, ¿eh? Sectores como, por ejemplo, los jóvenes, los chavales, los universitarios, por ejemplo, que además no pueden asistir a clase, son gente joven, no con las restricciones pues tienen una vida social muy limitada, eso pues está pasando factura y luego encima pues no pueden ir a la universidad. Yo lo que sí, el mensaje que traslado a los chicos que están acabando ahora la carrera es que no tengan miedo al futuro, que realmente hay muchas oportunidades, que la psicología, una de las preguntas que se hacen los chicos cuando terminan la carrera en el último año es, pues no sé qué hacer porque no me veo toda la vida haciendo esto, siendo clínico o dedicándome a ser orientador en un centro, ¿no? Eso en la psicología no lo tenemos, porque ya yo soy una prueba de ello. Yo estuve en educación, estuve en empresa y ahora estoy en clínica. O sea, es decir, tú tienes muchas oportunidades, hay muchas cosas, hay muchas ramas y bueno, pues en ese sentido la respuesta a la pregunta de esos chicos, no tienes por qué dedicarte toda la vida, porque si no te gusta una cosa puedes enfocarte hacia otra y todo lo que vas aprendiendo, todo sirve para lo siguiente, ¿no? Es decir, yo no hubiera hecho la clínica, o sea, no desarrollaría mi trabajo en clínica si no hubiera tenido la experiencia previa en empresa o en educación, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo en clínica y también colaboro con Mira Asturias, que es una empresa asturiana que forma a los médicos que luego van a hacer la residencia, ¿no? O sea, que les prepara para el examen. Y fijaros, yo empecé con hábitos de estudio y escuela de padres y estoy trabajando eso con los chicos, ¿no? ¿Quién me lo iba a decir? ¿No? ¿Quién me lo iba a decir? Pues la vida es así, de sorprendente, ¿no? Pero que a mí el miedo que tiene la gente a la vida laboral, quizá porque los adultos somos responsables, es muy dura la vida, hay que luchar mucho, hay que pelear mucho, hay que estar, ¿no? Pero hay que enfrentarse al miedo y no es para tanto, ¿no? Hay muchas oportunidades, realmente, las hay que buscar y hay que estar y hay que tener un pelín de suerte, ¿no? Pero la suerte también hay que buscarla. Gracias, Mercedes. Y una vez que os incorporasteis al mercado laboral, ¿cómo os desarrollasteis? ¿Qué recomendaciones daríais a esos estudiantes que, como decía ahora Mercedes, están a punto de acabar para que se desarrollen profesionalmente? ¿Elia? Vale, Roberto, voy a recoger una parte de Mercedes que yo creo que es muy importante. Claro. Cuando yo acabé la carrera era 2008, entonces era como el peor momento vital para acabar cualquier estudio porque se avecinaba una crisis global y decía yo como en qué momento de mi vida hice psicología. Y en realidad nunca tuve problemas. Lo digo en el sentido, si hay alguien que nos está escuchando que tiene dudas entre, ya no digo psicología y sociología, sino psicología y tecnología o psicología y matemáticas,
conozco mucha gente con 30, 35, 40, 50 años que deja su carrera, olvida sus estudios y empieza a estudiar psicología porque realmente era lo que querían. Si es así, no hay ninguna crisis que justifique que lo que a ti te llama realmente no vaya a funcionar. O sea, eso es si hay gente con dudas tan extremas, ¿eh? Yo, de hecho, en bachillerato tuve un momento de económica, psicología y al final, bueno, lo digo sobre todo porque creo que es fundamental. Luego ya, recuperando la pregunta que hacías, Roberto, consejos para personas que estén acabando la carrera. Sobre todo para mí, la carrera... También decía Mercedes antes, ¿no? Cuando acabas la carrera es como, Dios mío, claro, yo empecé la carrera pensando que iba a ser Jung cuando acabara, que iba a ser la leche, que iba a poder hacer terapia y ayudar, y me sentí como en pañales, ¿no? Lo siguiente, en plan, pero si la carrera debería durar 15 años, o sea, ¿qué hago yo ahora mismo? Me parecía como inconcebible que alguien después de esos 5 años pudiera hacer clínica, sobre todo clínica, que estás tratando con patologías y bueno, me parecía como muy serio. Pero bueno, quitando esa parte, yo entiendo la carrera como educación primaria. De realidad son como 5 años que te ayudan a profundizar con diferentes asignaturas, explorar diferentes mundos para saber dónde profundizar, pero que en realidad después de la carrera empieza tu carrera, digamos, en profundidad. En mi caso era psicología organizacional, ahí empecé a escarbar y ahí empecé a bucear, con mucho autoaprendizaje, con másters de formación complementaria, pero en realidad no se acaba todo después de, en mi caso, 5 años, ahora son 4, entiendo que en 4 mucho menos. Entonces mi consejo sería aprovechar esos años de carrera para entender dónde quieres empezar a bucear más, qué es lo que realmente te llama más la atención, y sobre eso buscar... en mi caso creo que el máster también es un complemento, independientemente de que sea clínico o no clínico. Creo que es una oportunidad muy buena para tener ese más allá, ese plus. Más muchísimo autoaprendizaje. O sea, yo recomendaría muchísima curiosidad por aprender de lo que te llama, ¿no? Si es que nunca lo dejamos de hacer. Por mucho que acabemos másters, pues podremos seguir haciendo formaciones, pero sobre todo leyendo libros, leyendo papers, estar al día. Esto ya creo que es que ninguna carrera se escapa a esto de aprendizaje continuo. Sí, toda la razón, Elia. Gracias. Iván. Pues yo creo que aunque muchas veces yo tuve la sensación de que por mucho que leas, sigues teniendo esa falta de conocimiento. La desconexión que hay entre la universidad y el mercado laboral, el ponerte delante de un paciente, de una paciente, siempre es mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, en logopedia, claro, yo empecé con niños pequeños, entonces impone menos. Entiendo que con adultos pues será más complejo todavía. Pero bueno, con niños pequeños al final a través del juego, donde sí realmente se unen un poco la universidad y el mercado laboral es en las prácticas. Por eso insisto muchísimo en buscar prácticas, en buscar voluntariado, porque creo que es la forma de ver lo que nos vamos a encontrar, de hablar de que no importa que molestes a profesionales, de que busques en clínica y que te dejen, que te informen de qué es lo que te vas a encontrar, que te lo expliquen. Al final todos pasamos por eso, todos pasamos por esa desconexión y preguntarle a las personas que pueden ser tus compañeros en el futuro es muy positivo y creo que la gente lo hace poco. La gente, por ejemplo, yo en mi caso, en el caso de psicología, yo recuerdo que no tenía muy claro si quería hacer clínica, educativa, no lo tenía claro. Aunque sí que me gustaba la psicología y las asignaturas me habían encantado, no sabía hacia dónde quería tirar. El mundo de empresa me preocupaba, me asustaba pues lo que decía antes Mercedes, ¿no? El cómo se ve, ¿no? El nóminas, administración, etcétera. Y hasta que una amiga me dijo, oye, pues hace falta más gente como tú, como personas que realmente quieran humanizar las empresas y le den ese cambio de enfoque. Entonces empecé a mandar mensajes en LinkedIn, bueno, le di la tabarra a muchísima gente para que me explicara qué era lo que me iba a encontrar y si realmente me gustaba o no. Entonces animo a todas las personas a que lo hagan, a que nos molesten porque realmente sabemos lo que es y un alto porcentaje de personas te va a contestar y te va a explicar. Creo que lo que decía antes Elia, formarse es súper importante, leer y constantemente aprender,
pero cuando hay tanta brecha entre la universidad y el mercado laboral, es difícil, porque yo recuerdo que cuando estaba de prácticas y cuando empecé como logopeda, todo lo que había leído, todo lo que yo me había intentado implicar, no me salvó de llegar, de enfrentarme a los primeros pacientes, e irme a mi casa a leer más todavía y a decir, vale, era esto en lo que me tenía que enfocar y no en esto que había estado leyendo muchísimos meses atrás. Y es aquí donde tengo que poner el foco, a preparar materiales que no preparas porque estás enfocado en leer, etcétera. Pues sabes ya cuál es el punto de entrada, en qué te tienes que enfocar y todo eso. Entonces, bueno, animo a la gente a molestar a los profesionales y a las profesionales para formarse. Es otra forma de formación. Gracias, Iván. ¿Mercedes? Pues sí, un poco en la misma línea, ¿no? Las prácticas, es muy importante porque a veces la gente tiene miedo a moverse con el paciente. Es decir, hay gente que sabe muchísimo, que ha estudiado mucho, que sigue estudiando y que piensa, no estoy todavía preparado, tengo que seguir estudiando. Y va demorando, ¿no? El enfrentarse o cada vez pues genera más miedo a hacerlo, ¿no? El aprendizaje real viene con la experiencia, viene con la práctica, ¿no? Y luego, como muy bien decía Iván, tú tienes tu caso y después sigues estudiando para poder abordarlo, ¿no? Y ese estudio y esa formación conectada a la práctica es apasionante y es mucho más efectiva. Entonces, es verdad, prácticas. Cuando te encuentras con las prácticas al principio y te encuentras con el paciente, al principio te parece que, madre mía, no voy a poder, ¿no? Pero cuando empiezas a ver que sí, que puedes, ¿no? Que al paciente pues le ayudas, pues eso te va dando pues seguridad y confianza y base para seguir aprendiendo y para seguir formándote. Es decir, mucha conexión entre lo que es la experimentación y la formación. Porque a veces pues la gente piensa, tiene miedo, no sé bastante, ¿no? Es que no, esto es la vida entera, ¿no? Es que yo tampoco sé bastante y me falta muchísimo, ¿no? Porque aprendes mucho, o sea, de la fuente mayor, de quien más aprendes es del paciente, de escucharle, de estudiar, de analizar su caso, de hacer hipótesis, de trabajar con él, ¿no? Entonces, yo animo mucho porque hay mucho miedo a no hacerlo bien, porque es el sufrimiento humano, porque, ¿no? Bueno, en fin, sí que es muy importante, pero escuchando, al principio los jóvenes, las personas jóvenes o cuando empiezas, tienes, pues claro, poca experiencia y te encorsetas mucho, ¿no? En lo que sabes, en el análisis funcional, ¿no? Y bueno, poco a poco vas enriqueciendo, vas aprendiendo y bueno, pues eso, prácticas, voluntariado, formarse y enfrentarse al miedo, y enfrentarse y hacer sobre todo, ¿no? Más que pensar, no voy a poder, no voy a conseguirlo, ¿no? Que esto está tan presente en los jóvenes y muchas veces por ese mensaje que se da de que el mundo es muy duro, de que no se consigue, de que hacer, ¿sí? Y moverse. Un poco lo que ahondaba. Me encanta ese mensaje de atreverse y hacer. Al fin y al cabo es un poco lo importante. Pues gracias, Mercedes. Y vamos a pasar un poco a la última ronda. Ya comentasteis de pasada ciertas cosas, pero si queréis profundizar un poco más en la situación actual del mercado, cómo lo veis actualmente para la gente que está acabando. Sí que recomendaríais psicología y o logopedia y en qué casos, o sea, ¿a quién lo recomendaríais? ¿Qué creéis que va a pasar los próximos años? ¿Elia? A ver, aquí empieza un poco mi parte crítica con la psicología y cómo están todas las cosas. La media de psicólogos en España es 4 veces inferior a la media europea. En realidad esto viene porque no hay apoyos ni tenemos las plazas que son necesarias. Hay una lista de espera en psicología clínica dentro del ámbito público increíbles. Esto está forzando a que muchas personas tengan que pagarse psicólogos y psicólogas privadas, como está pasando ahora mismo, por ejemplo. Entonces, es más
un brindis al sol o una esperanza que este tipo de contingencias como lo que tenemos con el COVID valgan también para que nos demos cuenta de la importancia de la salud mental y que realmente se refuerce con apoyo público y que eso se traduzca en plazas, que se traduzcan en servicio público de apoyo a la salud mental, porque estoy segura de que eso repercutirá en todo lo que tenga que ver con la psicología, en todas las ramas. Eso por una parte. Entonces, es que en 2006, yo estaba en segundo o tercero de carrera, ya nos habíamos ido a manifestar a Madrid por el tema de plazas de PIR. Entonces, esto es algo que llevamos arrastrando muchos años y que bueno, es un cuello de botella increíble que hará que incluso muchas veces la gente tenga conceptos de psicología que están muy alejados de lo que realmente es. Sobre todo en organizacional me encuentro muchas veces luchando con ciertos conceptos de psicología que es una batalla continua del positivismo y de pensar que, que estamos muchas veces los psicólogos y psicólogas en organizaciones para dar ánimos a la gente, ¿no? Entonces, todo viene de falta de apoyo, de no creer en la legitimidad de la disciplina. Aparte de eso, situación actual con los estudios, y se lo recomendaría. Las dos últimas, suele haber gente que como decía Iván, me molesta, que no me molesta ni mucho menos a la hora de preguntarme qué hacer porque le gusta la psicología y no sabe qué hacer. Las dos últimas conversaciones, la conclusión fue que no, pero no porque no sean unos estudios que a mí me encanten, sino porque en uno de los casos era una chica que había estudiado biología y le interesaban muchísimo las neurociencias. Entonces, perfecto, es un mundo fascinante, pero haz un máster de especialización en neurociencias, no pases por todo el grado, porque lo que vas a hacer en el grado es tocar estadística, psicología social y un montón de asignaturas que tampoco te van a aportar valor si tú tienes clara la convicción de que quieres ir por neurociencias, ¿no? Entonces, en ese sentido lo veía claro. Y en otro fue más por un concepto de psicología más, es como, me gusta la psicología por lo que se entiende un poco a nivel popular de positivismo y de dar ánimos, vale, no, olvídate, la psicología no es eso, o sea, lee libros o consulta lo que quieras, pero no te vas a dedicar a eso. Y si te dedicas a lo que tienes en la cabeza, que igual era más clínica, pues requiere de mucha fortaleza. Yo reconozco que tengo una psicóloga frustrada en mí, de hecho, que no se atreve todavía a ser clínica. Creo que es una labor indispensable, pero muy dura. Entonces, en ese sentido fueron dos nos, pero hay muchísimos sís, sobre todo por esa parte de si realmente es una motivación, tú tienes que pensar cómo quieres que sean tus días. O sea, cuando yo tuve ese momento de dudas al final del todo en bachillerato de economía o psicología, vale, Elia, piensa cómo quieres que sean tus días, si quieres que sean trabajando con personas o quieres que sean trabajando con documentos, ponte. Pues yo tengo claro que quiero trabajar con personas. Entonces, esa visualización de cómo quiero despertarme, ir a trabajar, independientemente de luego del camino que te metas, porque yo podré hacer cosas muy diferentes. Decía Mercedes, jolín, al final la psicología lo bueno que tiene es que puedes hacer cosas muy distintas, pero siempre vas a estar trabajando con personas. Entonces, para mí eso es clave, sería la pregunta clave. Y ya no me rollo más, que me emociono. No, muy bien, Elia. Muy interesante porque explicas un poco esa parte de a quién sí y a quién no. Y eso es muy relevante para la gente que nos esté escuchando. ¿Iván? Un poco en la línea de lo que decía Elia. Vimos hace unos días, me uno a la crítica, vimos hace unos días cómo se presentaban un montón de compañeros y compañeras a los exámenes de PIR, MIR y todas las especialidades. Y bueno, la situación pues es la que es y hay que seguir peleando, evidentemente. Con respecto a para quién es logopedia y psicología, estoy totalmente de acuerdo. Es para personas que estén enfocadas a ayudar a las personas. Tenéis que pensar que ese es el enfoque del día a día. Entonces, pues yo me di cuenta, no de enfocarme a las personas, sino cuál iba a ser mi día a día, pues hace relativamente poco. Cuando estuve en logopedia no tuve la oportunidad de irme de Erasmus, pero sí en psicología. Estuve de Erasmus un año en Rumanía, 9 meses, y después busqué y al final pues conseguí encontrar unas prácticas en Polonia. Eso me dio un poco la visión del día a día de cuál iba a ser mi trabajo en organizaciones. Por una parte, en Rumanía tuve la oportunidad de visitar una multinacional que me dio un poco el punto de qué es una gran organización, que está como muy segregada y que hay muchas posibilidades. Y también después en consultoría en Polonia, donde vi pues
un trabajo un poco más ágil, más de documentación, pero igual de enfocado a las personas. Entonces, lo que venimos diciendo toda la charla, buscar posibilidades allá donde las haya y tratar de aprovechar el paso por la universidad. Yo creo que eso es la clave. Gracias, Iván. ¿Mercedes? Bueno, pues yo también pues ahondo un poco en lo que decía ella y Iván, ¿no? Con el tema de que efectivamente la psicología en España todavía está muy por debajo de la psicología en otros países, pero bueno, está habiendo pequeños pasos, ya visteis el otro día en el Parlamento, ¿no? Con Íñigo Errejón, que comentó pues efectivamente que se necesitaban psicólogos, es verdad, se necesitan psicólogos, no los hay para atender a toda la necesidad que existe actualmente. Y bueno, yo creo que ahora, lo que decía antes, estamos un poco de moda, pues ya veis pues todos estos programas, ¿no? De, bueno, pues que sí, pues casi todo el mundo, pues que se va al psicólogo, que sí tal, pero claro, hay que dotar porque es verdad que la clínica pues está siendo principalmente privada, ¿no? No hay muy poquito para atender de verdad a las necesidades de la gente, ¿no? Y con respecto a ¿para quién? Pues para personas que les guste la gente, que vamos a trabajar con personas y que eso es lo que principalmente hace de la psicología una disciplina de presente y de futuro, porque es un mundo pues muy robotizado, donde se tiende hacia el automatismo, pero la figura del ser humano y de las humanidades, esa no se puede reemplazar, ¿eh? Por más que incluso pues todo el mundo sabe de psicología, va y mira y hay tutoriales, hay historias, pero la presencia física, incluso, a ver, las terapias online, online si no se puede, mejor eso que nada, pero la presencia física es imprescindible, absolutamente imprescindible, y eso no se puede reemplazar. Incluso, fijaros, sí puede llegar a operar un robot, pero digamos, el poder que decía Freud, sanador, que tiene la palabra, eso no lo reemplaza ningún robot, creo, de momento al menos. Gracias, Mercedes. Y bueno, ya acabamos un poco las rondas que teníamos preparadas. Nos hace una pregunta más para Mercedes, porque entiendo que es más de psicología clínica, que es si realmente ha cambiado tanto como dicen ese tabú de ir a un psicólogo. Absolutamente, está totalmente normalizado. Los chicos jóvenes vienen al psicólogo, pues ya no tenemos ese estigma de que se viene a alguien que va a tratar un enfermo mental, para nada. O sea, incluso casi somos asesores. O sea, la gente tiene problemas de la vida y viene a alguien. ¿Qué pasa ahora? Que realmente sí que es verdad que no hay una comunicación. Antes, pues había más comunicación entre la familia o se hablaba de cosas más íntimas. Ahora mismo la gente viene a ti y te dice, es que claro, no se lo voy a contar a nadie. ¿A quién se lo voy a contar? Es que me van a juzgar, ¿no? Quiero a alguien neutro, quiero a alguien que no me juzgue, ¿no? Entonces, sí, la verdad que la gente viene, y sobre todo los jóvenes, y la gente mayor. Ahora viene gente muy mayor también, ¿sabéis? O sea, ya no tenemos ese estigma. De hecho, los psicólogos clínicos sí que trabajamos con problemas psiquiátricos mayores, pero en un porcentaje bajo. Yo tendré un 10%, nada más. Lo demás, pues problemas de la vida, problemas familiares, problemas de pareja, problemas de dependencias emocionales, cuestiones, personas que tienen problemas a la hora de gestionar la vida, ¿no? Pues muy importante, sin duda, que sea así, que ese tabú vaya cambiando. No sé Sí. si Elia o Iván queréis añadir algo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Mercedes. Ahora cada vez dependemos más, depender en el sentido de desarrollamos menos las habilidades sociales. Yo creo, o sea, lo digo sin tener la perspectiva puramente clínica, ¿no? Pero la sensación es esa, es de que la gente tiene menos habilidades sociales para poder afrontar el día a día, ya sea porque pues por el mal uso de las tecnologías o porque pues por miedo a
pánicos escénicos, pánicos de hablar con otras personas, el cómo nos estamos desconectando de ser personas y tratar con las personas, pues está haciendo mucho daño. Y bueno, ahí pues tenemos un papel clave. O sea que bueno. Perfecto, pues muchas gracias. Y nada, ya acabamos un poco todas las preguntas que teníamos. Entonces, nada, dar una vez más las gracias al público asistente. Esperamos que les sea útil este tipo de eventos. Daros a vosotros las gracias porque sin vosotros tres pues esto no tendría sentido. Entonces, gracias por querer colaborar de forma altruista con nosotros. Y finalmente, una vez más, dar las gracias a nuestros colaboradores. Nosotros tenemos la intención de que este evento sea algo permanente, que hagamos todos los años, ir aprendiendo de las cosas que se hacen un año para hacerlo mejor al año siguiente. Y sí que animamos también a la gente que nos ve, a que nos ayude, como decía antes en el cierre de la charla anterior Imanol, que nos sigan en Twitch, que hagan preguntas, que compartan con gente que pueda estar interesada en el evento. Y también para aquellos que estén interesados pues, en las materias STEM, que se asocien, que nos escriban y que nosotros estamos encantados de poder colaborar y poder organizar este tipo de eventos. Entonces, pues nada, todos aquellos que quieran participar son bienvenidos. Y también animamos a la gente a que nos siga en redes sociales, en Instagram, LinkedIn, Twitter, bueno, lo que consideren. Y nada, simplemente ya dar las gracias una vez más y nos vemos. Chao. Genial, gracias por vuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.